Gracias a nuestro hermano, paz a vosotros. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, hermanos, en este día de sábado. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a platicar hoy acerca de situaciones que ocurren en nuestro mundo y que es importante tener siempre la claridad de lo que dice la Escritura. La Biblia, además de ser un libro moral, además de ser un libro que nos da la oportunidad de guiar nuestra vida espiritual, la Biblia también tiene aspectos que son profecías. La Biblia también tiene aspectos que tienen que ver con la historia, con la humanidad, con el desarrollo de las cosas que suceden en nuestro mundo. Y una de las cosas, hermanos, que suceden es qué acontecimientos ocurrieron desde la primera venida de Cristo hasta la siguiente, hasta que Él venga por segunda vez. El último libro de nuestra Biblia, ¿cómo se llama, hermanos? Se llama Apocalipsis, termina de la siguiente manera. Vamos a abrir la Biblia y vean cómo termina Apocalipsis, cuáles son las palabras de este autor y lo que nos indica al final del libro. Dice Apocalipsis, su último capítulo es el número 22, y dice el escritor de la siguiente manera. Dice así, hermanos, versículo número 16. Yo Jesús, 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. ¿Cómo va terminando, hermanos, este libro? Es una invitación, ¿y quién la hace? La hace directamente Jesús y dice, yo soy la estrella resplandeciente y de la mañana. ¿A qué nos invita? Dice aquí, el que tiene sed, venga. El que quiere o el que quiera, tome del agua. Versículo número 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Entonces hay una sentencia también. Si alguien lee Apocalipsis o lee la Escritura y dice, bueno, yo le quiero agregar algunas cosas más, dice la palabra, bueno, yo también voy a agregarle, pero no algo bueno, porque no podemos cambiar, lo que está en la Biblia está en la Biblia. Y entonces dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es determinante. Apocalipsis es un libro complejo, por supuesto, pero importante en la vida. Si le quitamos o si le ponemos, cada uno va a tener su propia consecuencia. No queremos que eso nos pase. Lo que sí queremos que pase es esto, versículo número 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué significa amén? Y esto implica un deseo, una motivación de decir que lo que está aquí se cumpla. Entonces, hermanos, hoy vamos a hacer un análisis acerca de estas situaciones y que podamos nosotros recordar qué es lo que está ocurriendo en toda esta parte de la humanidad, en esta historia, desde que Jesús vino hasta que Él regrese. Y cómo podemos tener nosotros una métrica, una manera de poder entenderlo y de decir claramente, sé exactamente cómo van sucediendo los acontecimientos. Vamos primeramente a un versículo que está en el Antiguo Testamento. Daniel, que ustedes conocen muy bien, tuvo la oportunidad de que Dios le mostrara los imperios, las fortalezas que iban a ocurrir en el mundo. Él habló acerca de los babilonios, a mismo Daniel le tocó vivir en esa época, pero también ve a los medos y persas, ve a los griegos y ve a la bestia que le toca estar en la época cuando nace Jesús. Si yo les preguntara, hermanos, de esas cuatro, en la época de Jesús, ¿cuál estaba? Estaba Roma. ¿Quiénes gobernaban? Los romanos, pero tuvieron muchas formas de gobierno. Era el Imperio Romano.
Y ese imperio romano tuvo también muchas maneras de gobernarse, no solamente una. Y entonces, ¿qué cosa o qué sistema existía cuando Jesús nace? Pero ahora vamos a ver primeramente aquí. Lo primero que vamos a leer es Daniel, capítulo número 7, y vamos a hacer esta narración bíblica de este acontecimiento. Capítulo número 7 de Daniel dice en el versículo número 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. ¿Cómo era esta cuarta bestia? Dice la Escritura. ¿Cómo era, hermanos? Espantosa. Si la primera, segunda y tercera eran bestias poderosas y complejas, la cuarta, cuando la ve Daniel, de verdad, hermanos, se maravilla, se asombra, se asusta incluso. Y entonces dice el verso: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Qué hacía? Devoraba y desmenuzaba, e incluso las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que entonces, hermanos, lo primero que vamos a encontrar aquí es que la Biblia representa a esta cuarta bestia o ese cuarto poder, lo representa de esta manera. Y dice, vamos a mostrarlo. ¿Cuáles son sus características? Tiene, dice aquí, hermanos, 10 cuernos, pero también la describe en Apocalipsis. Abran su Biblia y cuando ustedes lean Daniel y quieran saber qué otras características tiene esta misma bestia, lo va a complementar el Nuevo Testamento. ¿A qué capítulo de Apocalipsis nos vamos, les dije, hermanos? Capítulo número 13. Y nos va a describir esta misma bestia, hermanos, con un poco más de características. ¿Estamos ahí? Capítulo número 13, y nos dice así. Versículo número 1 nos dice de la siguiente manera: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Esa bestia es entonces una bestia extraña, una bestia compleja, les decía, y además algo que no existe en la naturaleza. ¿Cuántas cabezas tiene? 7, y ya nos habían dicho, ¿cuántos cuernos tiene? 10 cuernos. Vamos a poner aquí en la pantalla, hermanos, el tema que tenemos, para que nosotros podamos también encuadrarnos, enfatizarnos, poner enfoque en lo que vamos a platicar. Nuestro tema se llama Ciertamente vengo en breve. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Pero para que esto acontezca, debe de haber situaciones importantes y situaciones explícitas para darnos cuenta cómo se va a desarrollar. La primera es que cuando viene Jesús por primera vez, existe la cuarta bestia. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué bestia existía? La cuarta bestia. ¿Cuántas cabezas dijimos que tenía? ¿Cuántos cuernos? 10. Esto es simbólico, ¿o no es así? Muy bien. El decir que tiene 7 cabezas es porque este imperio, Roma como tal, tuvo diferentes etapas. A veces fue un imperio, a veces fue un reino, tuvo diferentes etapas Roma desde su fundación. Y entonces, ¿qué representa? Vamos a ver la Biblia, hermanos, y dice Apocalipsis que tenemos, estamos leyendo ahora el capítulo número 17. Y vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a esto. Capítulo número 17, versículo número 9. ¿Estamos ahí? Dice así: y aquí hay 20 que tiene sabiduría. Las 7 cabezas, ¿qué son? Son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes. Los 5 son caídos. El uno está ahorita, el uno es, y el otro aún no es venido. Así que entonces, ¿cuántas cabezas tiene? 7. Cuando se escribe Apocalipsis, ¿qué número de cabeza estamos? Según el versículo que acabamos de leer, lo vuelvo a leer, número 10. Y son 7 reyes. Los 5 ya pasaron, son caídos. El uno es, ¿a cuál se refiere entonces? Al número 6.
la cabeza número 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a poner nuevamente aquí en la pantalla nuestro diagrama. Y entonces decimos, es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 formas de gobierno que ha tenido Roma, y ha tenido reyes, cónsules, dictadores, tribunos, dicémviros, y el sexto, ¿qué son? Emperadores. Y entonces la sexta cabeza representa el gobierno que tuvo en aquellos tiempos y que eran los emperadores. Dice aquí, la primer cabeza, o sea, los reyes, empezaron en el año 168 antes de Cristo. Roma se funda y entonces dice la Biblia que las 7 cabezas también representan 7 montes. Montes que están alrededor de la ciudad de Roma. Y entonces tenemos una gráfica a un lado. ¿La alcanzan a ver, hermanos? Eso que ven ahí es la ciudad de Roma. ¿Cuántos montes alcanzan a ver? Son los 7 que tenemos. El monte o la colina Quirinal, Esquilino, Capitolio, Celio, ahí están las 7. Y entonces, aquí nos estamos haciendo referencia a un poder, hermanos, que ha sido trascendente, importante, un poder que ha trascendido en la historia, un poder, hermanos, que es Roma y que ha influenciado al mundo en muchas cosas, en su cultura, en su arte, en su mitología, incluso en la parte jurídica. Hubo gente, por ejemplo, uno llamado Justiniano, que hizo una recopilación incluso de todo el derecho romano. Constantino, hermanos, gente importante que durante años pudo hacer que Roma tuviera una manera de enseñarle al mundo también su forma, su cultura, pero por el mismo lado también su poder. ¿Qué dice la Biblia cómo era? Tenía unos dientes como, hermanos, de hierro, uno de los ejércitos más poderosos, más difíciles de combatir. Incluso dice la Biblia, hasta las obras que hacía, hermanos, hollaba con sus pies. Esto es Roma, y entonces estamos en la sexta cabeza cuando se escribe Apocalipsis, y también cuando nace Jesús. Vamos a ver entonces en qué momento, quién está gobernando cuando nace Jesús. 2 textos, Mateo capítulo número 1. Voy a leer este verso, y mientras les pregunto, mi hermano Escoto, ¿se acuerda qué emperador estaba gobernando en el tiempo de Jesús? De hecho, fue el primer emperador, el primerito. Tenemos hasta la fecha, hermanos, en el cual ese emperador tomó ya ese cargo. Era Augusto César. Y entonces, capítulo 1 de Mateo nos dice de la siguiente manera. Capítulo 1 de Mateo, primeramente vamos a leer versículo número 21, dice así: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nace? Nace Jesús, nace el Hijo de Dios. Capítulo número 2 de Lucas, lo que nos dijo nuestra hermana Lupita lo vamos a ver aquí. Lucas, capítulo número 2, dice, versículo número 1. ¿Quién está gobernando? ¿Quién gobierna en este tiempo, hermanos? Dice Lucas, capítulo 2, versículo número 1. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte, ¿de quién creen? De Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Cuando nace Jesús se ordena un empadronamiento y cada quien debe de regresar a la tierra de donde nació para hacer el censo. Entonces, ¿quién gobierna? El primer emperador romano. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién es, hermanos? Lo tenemos aquí. Sexta cabeza. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Cuál estaba en ese momento? La número 6, que representa a los emperadores. Dice aquí, inicia el periodo de los emperadores. ¿Cómo se dice en latín? Es imperator romanus. Aconteció el 16 de enero del año 27 antes de Cristo. 27 años antes de que naciera el Hijo de Dios, ya estaba gobernando Augusto César.
Augusto fue proclamado Princeps Imperator de la dinastía Julio-Claudia. Hubo varias dinastías, muchas de ellas, y comienzan precisamente con él, y se llama Augusto César. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Dice la Biblia, hermanos, entonces, que ya estamos claros qué pasa. Cuando nace Jesús, ¿qué actitud tiene la gente que gobernaba? ¿Qué quisieron hacer con Jesús? Dice, hermanos, que cuando van a visitarlo y le dicen, ha nacido el rey de los judíos, ¿cuál es la actitud de quien gobierna? Pues estamos gobernados por Roma, entonces no nos da gusto que nazca un rey, ¿de quién? De los judíos. Entonces la actitud y la forma y la manera es, vamos a matar a todos los niños que estén viviendo, ¿en dónde, hermanos? En todo lo que es Judea y sus alrededores. Y lo que dice la Biblia, hermanos, es que sale un edicto y mandan a matar a los niños. ¿De qué edad? De 2 años. Se entendía que ya había pasado tiempo que había nacido Jesús. Entre paréntesis, es un dato muy importante, porque cuando estas personas llegan y preguntan por Jesús, estos magos, pues no había pasado 30 días o 2 días o 10 días de su nacimiento. Habían pasado ya tiempo, tanto que dijeron, para asegurar que podamos matarlo, vamos a tomar ¿de qué edad? De 2 años. Significa que si hubieran dicho de 6 meses, ¿qué hubiera ocurrido? Hubieran dicho, a lo mejor no alcanzamos a terminar con él. Entonces, 2 años. Y entonces hacen esto. La Biblia dice que Rachel llora a sus hijos porque matan a los niños. Pero Jesús, hermanos, tiene la oportunidad de escapar. ¿Hacia dónde va mi hermana Teo? ¿Hacia dónde huye? A Egipto. Pero dice la Biblia que esto también estaba profetizado. Mi hermana Lupita, ¿en dónde estaba profetizado? Sí, algún profeta, muy bien. Estaba profetizado en lo que acabamos de decir, cuando Jeremías llora a sus hijos. Jeremías nos indica esto, pero también Apocalipsis nos dice esto. Vean, Apocalipsis capítulo número 12 nos dice lo siguiente. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus escrituras y leamos Apocalipsis, capítulo número 12, y nos va a narrar esta profecía, capítulo 12. ¿Qué vamos a ver aquí? Ustedes van a decir, hermanos, ¿qué vemos? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo número 1. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, hermanos de allá arriba, les voy a preguntar, ¿qué vemos? Una mujer vestida ¿de qué? De sol. ¿A quién representa? ¿A quién representa, hermanos? Es una mujer. ¿A quién va a representar? Al pueblo de Israel. ¿Qué opinan, hermanos? ¿A quién representa? ¿A la iglesia de Dios? ¿Les parece? No, porque todavía no existe la iglesia de Dios. Apenas están haciendo ¿quién? Están haciendo Jesús. Porque vean lo que va a hacer. Versículo número 2. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí, un grande dragón bermejo, que tenía, ¿qué creen, hermanos? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esa cuarta bestia que nosotros estamos viendo, también Apocalipsis la narra, y ya no la ve solo como una bestia. ¿Qué animal le representa? Como un dragón. ¿Y a quién representa el dragón en la Escritura? A Satán. Así que entonces, detrás de ese cuarto reino, quien toma poder y quien ejerce la influencia, ¿quién es en realidad? Satán. ¿Qué quiere hacer? Quiere devorar al hijo que está naciendo de esta mujer. Y entonces, ¿de dónde sale Jesús? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿De cuál es su historia? Él es judío, hermanos. Entonces, esta mujer, ¿a quién está representando? Al pueblo de Israel, exactamente, al pueblo judío, el israelita.
Y de ahí, hermanos, esta mujer representa a este pueblo, a esta congregación, y de ahí nace ¿quién? Nace Jesús. Pero ¿qué hace Satán? Versículo número 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir. ¿Con qué objetivo? A fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir las gentes, ¿con qué, hermanos? Con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Que entonces todas estas circunstancias se van dando. ¿Qué ocurre? El dragón se pone enfrente. Y hermanos, al ponerse enfrente este dragón, ¿qué pasa? Quiere devorar ¿a quién? Al hijo. ¿Quién es este hijo? El que va a regir las gentes con vara de hierro, ¿quién es? Es Jesús. Así que entonces lo que estamos viendo es que esta cuarta bestia en la cual estamos nosotros platicando, además de tener un poder político, también quiere eliminar cualquier circunstancia que no está a favor de él. ¿Qué ocurre, hermanos? Vamos ahora, hermanos, a la siguiente diapositiva. Ya dejamos claro esta situación. ¿Qué pasa? El nacimiento del Hijo, ¿de quién? De Dios. Jesús nace durante el periodo de la sexta cabeza. Si alguien nos pregunta, oye, de esa bestia, ¿en qué periodo nació Jesús? ¿Qué cabeza decimos claramente, hermanos? La sexta. ¿Quiénes gobiernan? Los emperadores. ¿Qué emperador era? El primero. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. La bestia, el imperio romano y el dragón quieren devorar al hijo de la mujer vestida de sol. Y les puse a un ladito una imagen, ¿ya la ven, hermanos? Esa imagen que está ahí se llama la mujer vestida de sol. ¿Quién creen que la dibujó? ¿A quién se parece, hermanos? Voy a decir, como a un hijo mío, porque está como chiquita. Así. Bueno, hermanos, esta es una pintura de Salvador Dalí. Y entonces él hace esta, y si ven ahí a la mujer, alcanzan a ver una figurita negra, y ese es el dragón enfrente de la mujer. Obviamente esto es en una cuestión ya de una representación más simbólica, pero hermanos lo vemos de esa manera. Muy bien, siguiente diapositiva. ¿Qué va a pasar ahora? Jesús muere, los apóstoles son perseguidos por la sexta cabeza, pero hay un momento en el cual debe de aparecer una séptima cabeza, porque la bestia, ¿cuántas cabezas dijimos? 7, entonces debe haber un momento de que aparece, ¿o no es así, hermanos? ¿Qué pasa? Séptima cabeza de la bestia. Ahora va a ejercer un poder político, pero al mismo tiempo también un poder, ¿qué cosa, hermanos? Religioso. El primero que hace todo esto es un emperador. Este emperador se llama Constantino. Este emperador empieza a ver que Roma empieza a colocarse en una situación de declive. Roma tiene unas circunstancias complejas. ¿Y qué hace Constantino? Sale de Roma y funda una nueva ciudad. ¿Cómo se va a llamar esa ciudad? Constantinopla. Y hermanos, ahí se lleva a la gente. Incluso regala comida, regala, hermanos, vivienda, construye lugares para poder gobernar él como palacios, puso lugares para legislar para que los senadores se fueran para allá, y entonces comienza a construir la ciudad de Constantinopla. Pero él, Constantino, se da cuenta que empieza a perder poder también, que empieza a perder la influencia que tiene Roma en todo el mundo. Y se da cuenta que hay una religión que es nueva, que está tomando mucha fuerza, y que entonces dice, pues me conviene usarlo porque me va a ayudar a que pueda tener otra vez influencia. Y la religión, hermanos, que está tomando poder es el cristianismo. Y entonces, ¿qué idea tiene? Bueno, no me voy a volver cristiano.
a pesar de lo que la gente diga, no me voy a volver cristiano. Él tenía una religión que se llama mitraísmo. Y entonces, ¿qué creen que hace? Junta las dos creencias. Y entonces dice, vamos a reunirnos y vamos a juntar lo cristiano, ¿con qué, hermanos? Con lo que es el mitraísmo que tengo. Es más, hasta la fecha, ¿cómo se le llama al sombrero que usa un oficial de la iglesia? Se le llama mitra, el mismo que se utilizaba cuando el sacerdote oficiaba a mitra. Y entonces, este tipo de cosas se van conjuntando. El color de las vestimentas, el día del sol, el día que ellos veneraban al sol o a Mitra, hermanos, era el día domingo. Entonces se empiezan a combinar las situaciones. El día del nacimiento del Dios que ellos adoraban era el 25 de diciembre. Se les hace conocido eso, hermanos. Y entonces todo eso va ocurriendo durante ese tiempo. Constantino hace todas estas situaciones y ponemos entonces esta gráfica. Le ocurre lo siguiente: séptima cabeza, la iglesia episcopal y jerárquica pudo pactar con el imperio romano, de manera que el obispo de Roma será lo más parecido a un emperador. El emperador romano Constantino hizo del cristianismo la religión principal de Roma y creó Constantinopla, que llegó a ser la ciudad más poderosa del mundo. Posteriormente, Justiniano, emperador bizantino, proclamó la fe cristiana en todos los ámbitos de su gobierno. ¿Cuáles fueron los dos emperadores que hicieron que esta religión se consolidara? Uno, Constantino, y el otro, Justiniano. Constantino, el primero, aunque no creía, hermanos, en la religión cristiana, él profesaba el mitraísmo, hermanos, dice que cuando iba a una guerra, se le aparece una señal en el cielo y ve una cruz en forma de T. Esa es la primera vez que se piensa que Jesús fue crucificado en una cruz de este tipo. Antes no se creía eso. Y hermanos, esa imagen que ve, escucha lo siguiente: in hoc signo vinces. ¿Qué significa esto? Con este signo vencerás. ¿Qué era? Una cruz. Y entonces, ¿qué hace? Utiliza esto y le dice al mundo que esta es la manera en la cual él va a poder vencer y va a poder ayudar y va a poder relacionarse con el mundo que estaba en ese tiempo. Entonces, estos dos personajes, uno en el año 330 aproximadamente y Justiniano en el año 538 aproximadamente, son, hermanos, emperadores que hacen que la religión tenga ese poder. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Qué cabeza es? La séptima. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a Apocalipsis nuevamente. Voy a pedirles que abran su Biblia y vamos a ir a Apocalipsis 17 nuevamente. Dice así. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 17. Vamos a ver ahora versículo 10 que habíamos leído. Y vean qué tan clara y tan importante es la Biblia. De verdad, hermanos, que cuando leemos esto decimos, qué maravilla es nuestro Dios que nos brinda una antorcha para alumbrarnos en un lugar oscuro. Vean lo que dice. Versículo 10 que ya leímos. Y son 7 reyes. Los 5 son caídos. El 1 ya nos quedó muy claro. Cuando dice el 1 es, ¿quién es? Es los emperadores. ¿Estamos claros, hermanos? Bien. El otro aún no es venido. Estamos en el año 96. Cuando viene el otro, la séptima cabeza, es hasta que Constantino empieza a juntar la religión. Esto es en el año 330, hermanos. Así que casi 200 años más hacia adelante. Y entonces por eso dice, y el otro, ¿qué pasa? Aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y luego dice algo muy interesante, el 11. Y la bestia que era y no es también, ¿qué cosa, hermanos? El octavo, pero es de los 7. ¿Y qué va a pasar? Aquí ya nos hizo un juego de palabras, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces, pues ¿cuántas cabezas tiene? ¿Tiene 7 o tiene 8? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Son 7 o son 8? ¿Sí leyeron bien, hermanos? ¿Cuántas cabezas dice que tiene? No,
¿Cuántas cabezas dice ahora que tiene? 8. Y entonces dice, miren, y la bestia que era se refiere a las 5 cabezas que ya pasaron. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, y no es, porque la 7ª todavía no viene. ¿Y qué dice? Y es también, ¿qué cosa, hermanos? El 8º, y es de los 7. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y va a perdición. Qué cosa tan rara. ¿Quién lo explica? Dice, bueno, para eso está usted, hermano. Sí. Bueno, hermanos, entonces lo que ocurre es lo siguiente. Va a pasar que la 7ª cabeza va a recibir una herida. Y esa herida le va a provocar que prácticamente muera, que es como si dejara de existir. Pero va a ocurrir algo extraordinario. Va a ocurrir que resurge, que la herida que tiene en su 7ª cabeza se cura. Y cuando la herida se le cura, entonces se hace una imagen de la 7ª cabeza, como si se mirara en un espejo. Y entonces es la 7ª ya curada, y al curarse, ¿qué ocurre? Surge la 8ª. Pero ¿por qué no tenía 8 desde el principio? Hubiera sido más fácil, ¿o no, hermanos? ¿Por qué solamente 7? Porque la 7ª y la 8ª es lo mismo, solamente que la versión 2.0, ¿verdad? A veces decimos así. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que es la misma, pero en circunstancias y en condiciones distintas. Qué maravillosa es la Biblia, hermanos. Nos dice 7ª cabeza, herida. Resurge como 7ª, pero ya no se le llama 7ª porque va a cambiar su estrategia y ahora va a ser 8ª. Y entonces pasa lo siguiente. Cuando surge como 8ª, la va a ayudar a alguien. Mi hermano José Luis tiene que recibir ayuda. ¿Quién la va a ayudar? Se llama imagen de la bestia. Un poder religioso, cierto, pero alguien más, mi hermana Marena. ¿Quién la va a ayudar? Ustedes saben profecía, hermanos, ¿sí o no? ¿Quién la va a ayudar? No va a ser solita. Ya vimos que está la 8ª, que ya es la imagen de la bestia, que está el dragón detrás, pero hay alguien más que la debe de ayudar. ¿No se acuerdan, hermanos? Bueno, lo vamos a ver en Apocalipsis 13. Vamos a ver esto, hermanos. Apocalipsis capítulo número 13. Capítulo número 13, versículo número 1, para que conozcamos la historia completa. ¿Estamos ahí? Dice, y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿qué pasa, hermanos? Le dio su poder y su trono y su grande potestad. Y vi una de sus cabezas, ¿qué cabeza sabemos ahora cuál es? La 7ª. Y vi una de sus cabezas como herida, ¿de qué, hermanos? De muerte. ¿Pero qué le ocurre? Y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a esta bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo número 11. ¿Quién la va a ayudar? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía
2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como que, ahora sí vemos, no va a estar sola. ¿Quién la va a ayudar? La va a ayudar un poder que parece muy bueno, que es agradable, que parece un cordero, pero ¿qué tiene, hermanos? Tiene 2 cuernos y habla como ¿quién? Como un dragón. ¿Qué va a hacer esta bestia? ¿Qué va a hacer? Versículo número 12. Hablando de esta segunda bestia, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Y qué le va a decir a los moradores de la tierra? Y hace ella, la segunda bestia, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar ¿a quién? La primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Muy claro. ¿Cuántas bestias tenemos ahora? Tenemos 2. Una que es como un cordero con 2 cuernos y tenemos una que ya no está la 7ª cabeza, sino está curada y le apareció ¿cuál? La 8ª. Y entonces esta está ayudando a esta otra. Y están las 2. ¿Estamos dando cuenta, hermanos? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? Vamos a dar vuelta a nuestra página. Versículo 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Cuidado. Cuando estén esas 2 bestias, van a incluso a convencer a los de la iglesia de Dios israelita. ¿O no creen, hermanos? Porque van a hacer que salga fuego ¿de dónde? Del cielo. Si no conozco la doctrina, si me preguntan quién es la segunda bestia y se me olvida, por ejemplo, digo, hermanos, ¿qué va a ocurrir? Que cuando pase esto, no voy a tener todas las referencias y entonces me voy a confundir y voy a decir, a ver, ¿era la primera? ¿Era la segunda? ¿Era la 7ª? ¿Era la 8ª? Y entonces, ¿cómo voy a estar? Todo confundido. Y si estoy confundido y no tengo las cosas claras, van a hacer cosas maravillosas que van a hacer que la gente crea en esto. Versículo número 12. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido hacer dado en presencia de la primer bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan, y ahora sí, ¿cómo le llamamos, hermanos? La imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, ¿y qué más, hermanos? Ya lo entendimos. Por eso se le llama 8ª y viene de la 7ª, porque es una imagen de la 7ª y tiene la herida, ¿de qué, hermanos? De cuchillo, y a pesar de tener la herida, ¿qué pasa, hermanos? Sigue viviendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Qué pasa? 15. Y le fue dado que diese espíritu, miren nada más, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que ahora la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adorare en la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de quién. Ya nos dejó muy claro. La bestia es un hombre. Y dice la escritura, y el número de ella, 666. Así que entonces ya comenzamos a conjuntar las cosas. ¿En qué momento estamos viviendo ahorita? Voy a preguntarle, mi hermana Leticia, ¿en qué momento estamos viviendo? Ya estamos en la 7ª, estamos en la 8ª, ¿en qué momento estamos? Antes de la 8ª. Muy bien, ¿la herida de la bestia ya está curada? Muy bien, ¿ahorita está herida? ¿O ya está curada? Ya está curada. No, todavía no. Me están sorprendiendo, hermanos. Necesitamos reafirmar estos puntos. Miren, hermanos, la 7ª cabeza fue herida. Y fue herida cuando este mundo tenía, esa 7ª cabeza ponía reyes y quitaba reyes.
No había nadie que fuese llamado rey si no llegaba a él y le ponía la corona encima en su cabeza. No podía ser un rey si no era eso. Pero un hombre llegó, hermanos, y después de 1260 años que tuvo poder, esta séptima cabeza, llega un hombre y hermano dice, yo no tengo este respeto, a mí no me gusta que pase esto. Lo llegan a coronar, le quita de sus manos la corona y se la pone él mismo. Y entonces muestra una falta de respeto a ese sistema que existía. Hermanos, como pasa el tiempo y Napoleón cada vez, este personaje es Napoleón, cada vez más tiene diferencias con el Papa de aquellos tiempos, hubo un momento en el cual lo lleva, lo toma prisionero y se lo lleva, hermanos. Y esto sucede varias veces, no solamente una. Sucede con Pío VI, con Pío VII, pasan varias situaciones. ¿Qué pasa en ese momento? La séptima cabeza recibe una herida de muerte, porque hasta la fecha, el día de hoy, no tiene este poder. Los reyes y los gobernantes del mundo no se ponen por su autoridad. ¿Cuándo va a tener? Cuando venga la bestia de 2 cuernos y entonces le pida al mundo y entonces surja como un nuevo sistema. ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo en una séptima cabeza herida, que posiblemente nos va a tocar vivir cuando la herida sane. Y cada vez es como si le pusieran costuras a la herida. Yo lo veo así, porque hermanos, cada vez más existe la influencia, cada vez más existe el poder para tomar decisiones, cada vez más el mundo se voltea y encuentra posibilidades de que sea quien nos gobierne, hasta el momento en el cual, hermanos, suceda lo siguiente. Vamos a ver Apocalipsis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dice el capítulo número 17 de Apocalipsis. Vean lo que va a pasar. Ya lo ayudó la bestia de 2 cuernos, pero no solamente eso, ahora necesita más ayuda, y la ayuda que requiere es una ayuda política. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo número 12. ¿Estamos ahí? Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran, que tenía 10 cuernos? Y todavía no decíamos qué significaban. Significa que para que esta imagen de la bestia, la 8ª cabeza, vuelva a tener poder, lo va a ayudar primero la bestia de 2 cuernos, pero el poder político se lo van a dar el gobierno del mundo. ¿Cuántos reyes? 10, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen, ¿qué cosa, hermanos? Un consejo. Hermanos, de verdad que cuando leo esto, yo siempre les digo, qué situación tan clara. Hay un grupo en el mundo, hermanos, que es el grupo de los países más desarrollados del mundo y que dirigen muchas de las decisiones del mundo. ¿Cómo se llama ese grupo? Se llama G10. Es un consejo. ¿Cuántos son? 10 potencias más poderosas del mundo. ¿Existen hoy? Sí existen ya existen. Y dice el verso, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Qué más pasa, hermanos? Esta 4ª bestia de la que estamos platicando, dice la Biblia que además tiene otra característica, trae encima a una mujer. ¿Se acuerdan, hermanos? El capítulo 17, que lo lean en su casa, lo pueden leer y va a decir, es que esta 4ª bestia de 7 cabezas y 10 cuernos también trae una mujer. Y ese es el sistema religioso. Y entonces, ¿qué tiene? Tiene un sistema religioso y los 10 cuernos, ¿qué le dan?
Un poder político. Y entonces estamos viendo una octava cabeza que tiene poder religioso y ¿qué más? Y poder político. Pero sucede lo siguiente, vean lo que dice, versículo número 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán. A ver, hermanos, la bestia entonces tiene dos sistemas, político y religioso. El religioso es la mujer que trae encima, pero llega el momento que los 10 cuernos dicen, no nos interesa ya nada de religión, no nos interesa esto. Esta iglesia que traes encima ya no nos interesa. ¿Qué hacen con ella? La desechan. Y entonces solamente queda un gobierno completamente político. Y por eso dice, vamos a comprar y vender, pero solamente ¿en qué condición? Si tienes ¿qué cosa? La señal. Solamente vas a poder esas actividades realizar si tienes la señal. ¿En dónde se la van a colocar? En la frente, en la mano, solamente así. Y entonces se vuelve un gobierno político, ya no religioso. Y ustedes se dan cuenta que cada vez más el mundo no le está interesando la religión. Y entonces va a pasar esto también. Y dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras ¿de quién, hermanos? De Dios. Muy bien, ya terminamos con nuestra profecía. ¿Qué pasa después de esto? Ya está todo este caos. ¿Qué ocurre ahora, hermanos? Mi hermano Alejandro, ya estamos en este momento, el poder ya está, el de la bestia, ya está la imagen de la bestia tomando poder. ¿Qué sigue? La ira de Dios. ¿Qué es eso? Las plagas. La primer plaga, precisamente, ¿contra quién va a ser? Vean, 16 de Apocalipsis. Abran su Biblia, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa, hermanos? La señal de la bestia y los que adoraban, ¿qué cosa? Su imagen. Así que cuando llegue la primer plaga es porque ya está la imagen. Entonces primero tiene que estar la imagen, tiene que tener poder político, y la primer plaga ¿qué pasa? ¿Va contra quién? Contra los que tienen eso. Entonces, fíjense, primero me puse la señal, vamos a decirlo así, me la puse para poder vivir, sobrevivir y poder comprar y vender. Pero cuando llegan las plagas, la primerita plaga que llega, ¿contra quién va? Contra los que se pusieron, ¿qué cosa, hermanos? La señal. Así que entonces por un momento les fue bien, pero después de un tiempo, ¿qué ocurre, hermanos? La primera plaga contra ellos. ¿Cuántas plagas son? 7. La sexta, ¿en qué consiste? La guerra del Armagedón. ¿Contra quién van a ir? Contra Israel. Pero después viene la séptima plaga, la última. Dice, den vuelta a su página y dice así. Versículo número 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor ¿de qué, hermanos? De tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ya la acabamos de describir. ¿Qué plaga es esta, hermanos? La séptima. Termina la séptima plaga. Y ahora sí, ¿qué pasa, hermana Teo? ¿Ya? Dice hermana, pues ya. ¿Qué pasa, hermanos?
Exactamente. Pasa la séptima plaga y, hermanos, viene Cristo. Es la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué les parece, hermanos? Ponemos aquí en pantalla para que nos pueda quedar claro. Entonces, vamos a donde dice séptima cabeza. ¿Estamos ahí, hermanos? Mis hermanos que ponen ahí, antes, por favor. Ahí. Esa es la séptima cabeza, la época de los emperadores, la época en la que Constantino, sin creer en Cristo, ocupa una cruz y dice, con este signo voy a vencer. Y hermanos, qué increíble, yo les decía, adoraba, era un seguidor del mitraísmo. Y qué increíble, yo les comentaba que hoy esta misma religión se pone ese sombrero y se llama mitra de la misma manera que utilizaban antes. Estas cosas no son coincidencia. Viene él, viene Justiniano y luego después, hermanos, viene la cabeza, viene una bestia que va a ayudar. ¿Cuántos cuernos tiene? 2. ¿Habla como qué? Como un cordero. En 1517 Martín Lutero es el que comienza con este movimiento. Y a partir de él muchas otras. Nosotros podríamos incluso ser parte de eso, pero tenemos que aprender a no tener la misma doctrina. Si aprendemos cosas de allá, obviamente vamos a hacer cosas como que no debemos hacer. Entonces por eso es importante separar completamente lo que nos dice la Biblia y lo que las costumbres están en el mundo. Viene, hermanos, y utiliza la misma doctrina de donde viene, el mismo tipo de Dios, la misma Trinidad, la misma manera de pensar respecto a la estructura doctrinal. Son lo mismo, solamente con unas cuantas variantes, pero son lo mismo. Siguiente, hermanos. Viene ahora sí que decíamos, en la séptima cabeza hay una herida. ¿Quién se la hace? Un personaje, hermanos, muy importante, que en 1798 es la primera vez que hace esto. Encarcela, toma el poder que tenía este personaje y, hermanos, no lo hace solo una vez, lo hace varias veces y entonces esto comienza así. Los franceses tomaron Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamaron la República Romana el 15 de febrero. Debido a que el Papa se negó a someterse, fue sacado por la fuerza de Roma en la noche del 20 de febrero y llevado primero a Siena y luego a Florencia. Y de ahí comienza toda esta situación de una herida que hasta la fecha tiene. Siguiente. La herida de la séptima cabeza, que todavía no pasa, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Va a ser sanada. La llaga de muerte en la séptima cabeza es curada. ¿Qué significa eso? Surge una imagen de la séptima, pero que ahora es la octava. Es ayudada por la bestia de los 2 cuernos, recibe el poder de los 10 reyes y se transforma solamente en un poder ¿de qué tipo? Político. ¿Qué hacen con lo religioso? Lo hacen a un lado. ¿Cuál es la señal de esta bestia? 666. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente punto. Vienen las 7 plagas. La sexta ya la vimos, el Armagedón. La séptima es el temblor, el granizo, las ciudades partidas. Y cuando ocurre esto, hermanos, es la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Bueno, hermanos, vivimos en una época de caos, ¿o no es así? Con una herida que quiere resurgir, con un mundo con guerras en todos lados. Cada vez que encendemos noticias internacionales, ¿qué escuchamos? Guerras en todos lugares, hermanos, en uno, en otro, en nosotros mismos. Hermanos, la tristeza es que las guerras no solamente están en los países lejanos, las guerras también están aquí, en nuestros corazones, en nuestras formas, en nuestras maneras, el uno contra el otro, aunque seamos de la misma iglesia. Y esto ocurre todavía acá. ¿Qué esperanza tenemos? La esperanza que tenemos, hermanos, es que Dios nos pueda iluminar, que algún día esa luz de Cristo nos ilumine y nos diga, ¿por qué te afanas en ser así? ¿Por qué tus propias palabras hacen que tengamos la de estar en enemistad con los demás? ¿Por qué? ¿Por qué hacer que desde Caín y pasando por todos los que hemos leído aquí, todo ha sido violencia, guerra, destrucción, ira contra el otro? Hemos aprendido a mandar astronautas a la luna, ¿o no es así, hermanos? Pero no hemos aprendido a amarnos de verdad. No hemos aprendido a tener la oportunidad de decir, no quiero hacerle mal a mi prójimo. No tengo que hacerme mal a mi prójimo. Y entonces, esto es lo que Jesús quiere. Eso significa estar escrito
en el libro de la vida del Cordero. Tener la oportunidad de decirle a nuestro Dios, sí. Y hermanos, la llamada de atención siempre es para todos. No se escapa ninguno, tanto uno como otro, como otros como predicadores, todos. Y el decir, pues ¿para qué vengo a una iglesia? Vengo con el afán de que esa parte de profecía que existe y que ya se ha vivido, nos dé la otra oportunidad de transformar nuestra manera, nuestros modos, nuestras creencias, nuestras cosas que nos hacen ser como hoy somos y que podamos un poquito ser más como Dios ha querido siempre que seamos. La invitación es a esa. Cuando Cristo esté ya gobernando, no crean que todo desde el primer día va a ser fácil. ¿Cuál va a ser su trabajo? Dice la Escritura, lo leíamos, gobernar, y va a tener que hacerlo también con vara de ¿qué? Con vara de hierro. Porque somos rebeldes por naturaleza, aún estando Jesús gobernando. Y por eso, hermanos, dice la Escritura, miren, uno de los puntos importantes que se van a restaurar en el mundo es el siguiente. Zacarías, vamos a abrir nuestra Biblia y vean lo que dice la Escritura en Zacarías. Capítulo número 14 de Zacarías. La sexta plaga, ¿se acuerdan de qué fue? ¿La guerra de qué? ¿Contra quién fueron a luchar? ¿Se hace esa guerra, sí o no? Sí. ¿Mueren israelitas, judíos? Sí, mueren muchos. Dice la Biblia que van a morir y van a quedar solamente una tercera parte. 2/3 partes van a morir también. Y va a haber gente que va a quedar. Y dice por eso el versículo 16, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, ¿qué se les va a pedir? Subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra, que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y conocerán en ellas y cocerán en ellas. Y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Si ya está Jesús aquí, ¿de qué estamos hablando? Del milenio. En ese milenio va a haber gente que no quiera hacer las cosas bien, por supuesto. Va a haber gente que diga, viene la fiesta de cabañas. Oigan, hay que venir a adornar la fiesta. Y unos van a decir, pues yo no quiero, no voy a celebrar cabañas. Bueno, pues no va a salir agua, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No va a haber sobre ellos, ¿qué cosa? Lluvia. ¿Cuál es la intención? ¿Será que nuestro Dios quiere obligar al mundo? ¿Cuál es lo que realmente quiere nuestro Dios? Que podamos tener la oportunidad de que por nosotros mismos podamos abrir y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no ser una persona capaz de encontrarme con Dios? Así que entonces, hermanos, esto es lo que tenemos. Esta fiesta que vamos a celebrar es un poquito, miren nada más, un poquito de lo que Dios nos regala, que de lo que va a existir en qué tiempo, en el milenio. Y celebrar la fiesta de las cabañas es una bendición como un preámbulo, como una manera de prepararnos, como una manera de compartir, como una manera de tomar este tiempo y decir, lo voy a hacer de esta manera. Hermanos, el día de hoy se van a poner los lazos y las palmas. El día de mañana les pedimos que todos traigan su fruta y que hermanos puedan traerla y que ustedes mismos la pongan. Que nosotros mismos no dejemos nuestra caja aquí, sino que tengamos la oportunidad de decir, ¿por qué no lo hago por completo? Si ya no tengo las fuerzas para hacerlo, alguien que me ayude. Traigo a alguien más o algún hermano que me ayude y ponemos lo que yo hago, lo que yo puedo y alguien más me ayude a colgarlo. El punto es, hagamos una fiesta,
sea un preámbulo, sea una manera de entender todo este proceso profético y que culmina con la venida, con la segunda venida de Cristo y que nos dice la Escritura. Y miren, nada más para que se den cuenta, y la fiesta de Cabañas se va a instituir a nivel internacional. ¿O no es así, hermanos? En todo el mundo se va a poder llevar esa solemnidad. Así que, ahora sí nos acordamos de la profecía, hermanos. ¿Sí? La próxima semana, si les pregunto, bueno, no la próxima porque es Cabañas. Dentro de 2 semanas, si les pregunto, ya van a tenerlo muy claro, hermanos. Cuando les diga quién va a ayudar, quién hirió, en qué cabeza estamos, lo van a tener completamente claro. ¿Sí o no, hermanos? Muy bien. Hermanos, que la palabra de Dios abunde en ustedes, en cada uno de nosotros, que sea una luz en nuestras vidas y que nos haga ser mejores personas delante de Él. Pasa a vosotros.